El Faro de Alejandría. Seguimos devanando la madeja de la crisis argentina con Fanny Rubio, José Luis Martín Prieto, Mario Muchnik, Gualberto Baña, Andrés García Reche y Abel Pose. José Luis Martín Prieto. Sí, yo quería abundar en lo de Muchnik, que nos hablaba de un taxista, creo, una persona íntegra, con fibra moral. Hay cientos, hay miles, hay millones en la República Argentina. Y esto no desdice para nada el que hablemos de corrupción en las instituciones, que las instituciones de la República están repodridas. Bien, para mí es una satisfacción cada vez que voy por Argentina reencontrarme con Julio César Estrasera, el fiscal general de la República Argentina, que procesó y logró la condena de las 3 juntas militares que asolaron el país, y que es un hombre que vive en absoluta modestia, con un coche de tercera mano, que tiene el caño de escape sujeto con un alambre y que va petardeando por todo Buenos Aires, y que además tiene unos escasísimos ahorros que obtuvo en Suiza como embajador argentino ante las organizaciones de derechos humanos. Esos dólares que él cobraba en Suiza se los llevó a la Argentina, se los han atrapado en el corralito, en vez de haberlos dejado en el exterior. O sea que mayor integridad no cabe. Pero insisto en la madre del cordero, por lo menos de la que se está hablando en Argentina, que es la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional. Prácticamente todos los economistas argentinos coinciden, los solventes, coinciden en que la deuda externa está en Miami, prácticamente, está en el exterior. Cada uno te da una cifra, pero se calcula que en unos 150.000 millones de dólares es lo que tiene Argentina. Una cantidad irrisoria. No sabemos los españoles, los ciudadanos normales, cuál es la deuda externa de España. No lo sabemos, probablemente es más alta. Lo que ocurre es que está muy bien estructurada, se van pagando los intereses de la deuda, se va pagando el monto de la deuda, y en España no es que no pase nada, es que ni se sabe cuál es la deuda. Yo acabo de enterarme en este momento de que España tiene una deuda exterior. España tiene una deuda externa como Francia, como Estados Unidos y como... Es decir, Argentina no es una víctima que está asustada en un rincón contra el Fondo Monetario Internacional, que es una especie de chupacabras o chupavampiros o no sé qué. Argentina es socia del Fondo Monetario Internacional, igual que lo es España. España acaba de poner $1 millón de libre disposición al fondo para que el fondo los transfiera a Argentina para gastos urgentes. 1.000 millones. 1.000 millones. Bueno, todavía mejor y me alegro de ello. Pero, ¿cómo se le puede dar la vuelta a la mentalidad de una clase dirigente y empresarial y política argentina que pide créditos en dólares al exterior, con el aval del Estado o con el aval de la provincia, y que después esos millones de dólares no entran en el país, se quedan en paraísos fiscales, y quien tiene que pagar la deuda es el Estado o es la provincia? Entonces ya tendríamos que pensar en cambios genéticos o en cambios generacionales muy largos. Y el proceso que empezó en los años 30 puede acabar en los años 50 de este siglo. Abel, Andrés, sí. Andrés. No, decía que precisamente por eso yo creo que no esperéis a que yo os dé la palabra, tomadla. La oportunidad que tuvo Menem, por ejemplo, de solucionar ese tipo de problemas fue histórica. Es decir, él podía haber utilizado el dinero de las privatizaciones, por ejemplo, para poner en orden el Estado argentino, para conseguir presupuestos ordenados, para hacer que la gente pagara impuestos, es decir, para hacer una reforma de la administración pública y una política orientada también al tejido productivo, que es una cosa que faltaba de manera evidente. Sin embargo, aquello se despilfarró. Estamos hablando de más de 8 billones lo que obtuvo Argentina por las privatizaciones de las empresas estratégicas, que muchas de ellas fueron compradas por los españoles. ¿Dónde fue ese dinero? Es muy difícil entender que en una situación como la Argentina, con la renta per cápita que tiene y con el presupuesto público que tiene, ese dinero no estuviera empleado como se ha empleado en otros países europeos, utilizándolo para sanear sus cuentas públicas, para hacer las obras de infraestructura que fueran necesarias y para poner en orden el sistema económico. Entonces, esto no se hizo. Se habla de que había mucha corrupción. Evidentemente la tuvo que haber. Ese dinero no está. No, es que había tanta corrupción que Méndez, bajo su primer año de mandato, organizó unos inspectores fiscales a los que muy cinematográficamente o televisivamente llamaban los intocables, que eran hombres que se presentaban en una empresa y te tenías que echar a temblar porque te sacaban de impuestos por lo que tuvieras y lo que no tuvieras. Han desaparecido porque todos están corrompidos. Todos fueron comprados. Y en Argentina sigue pagando impuestos el que cobra a través de una nómina y no tiene más remedio. Pero los empresarios eluden. La quiebra fiscal argentina es tomando en comparación de vieja data, y están como la España antes de Francisco Fernández Ordóñez y su reforma fiscal. Están exactamente igual. Es normal.
no pagar impuestos. Se te considera un poco lelo, tonto, si cumples con tus obligaciones fiscales. Pero eso ha sido reflejo de una corrupción en la clase política desde el año 90 que hace que la gente se desmoralice y no pague impuestos. Para pagar impuestos, no se cambia con decretos. El pago de impuestos, yo lo saben muy bien los países europeos, es un tema ejemplar. Es decir, solo si el Estado se muestra como honesto, dentro de los límites razonables que podemos considerarlo, es cuando la gente paga impuestos, y de ahí viene el famoso expresión norteamericana de yo pago mis impuestos, como decían, tengo derecho a, ¿no? Pero es que allí no había esa tradición. Entonces, el reflejo de los políticos claramente corruptos sobre la sociedad argentina fue no pagar impuestos tampoco. Claro. Y por tanto, ¿de quién era la culpa? Yo no pago impuestos, pero aquellos roban. Y entonces había una situación de entente cordial entre que los ciudadanos no pagaban impuestos, porque era obvio que los políticos eran corruptos, y los políticos no apretaban a los ciudadanos porque, evidentemente, del primero que perdió la fe en el país, porque no pagan impuestos y se llevan la deuda externa fuera del país, y se llevan las ganancias fuera del país, porque no tienen fe en la nación. Es decir, lo que más me ha sorprendido del último viaje que hice a la Argentina, ahora unos 15 días he vuelto, es que se publican encuestas en diarios solventes y serios preguntando a los lectores, ¿tiene sentido la existencia de Argentina como nación? Una cosa terrible. Hasta el pobre Alain Touraine le llamaron a París y le hacían esta misma pregunta. Y el gran sociólogo y experto en temas latinoamericanos decía, pero es que ustedes son Haití, es que yo me niego a considerar que ustedes sean una nación quebrada o una nación que tienda a desaparecer. Yo no puedo comparar a Argentina, decía Alain Touraine, con Haití, ni con Colombia, ni con México, con sus problemas indigenistas a cuestas, ni con Brasil, que es el país del futuro y siempre lo será. Argentina es un caso, hay que echarle de comer aparte, y por supuesto que tendrá salida. Lo que no sabemos es si tendrá salida en esta generación. Oh, sin duda, sin duda.